Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, a este espacio de psicoanálisis y salud mental. Emisiones en directo donde hablamos de aquellas cuestiones que a ustedes les interesan y aquellos temas que ustedes nos proponen. Cada semana vamos abordándolos, hablando de ellos y sobre todo clarificando desde el punto de vista psicoanalítico para que, pues para eliminar prejuicios, para quitar algunos miedos que generalmente se tienen acerca de la enfermedad mental y acerca de los tratamientos adecuados para la enfermedad mental. Bueno, pues para eso hacemos este programa, para difundir el método y el instrumento terapéutico para cuidarnos nuestra salud mental, porque la enfermedad mental es una cuestión de cantidad. No hay diferencia entre una persona que padece una problemática psíquica, un problema de salud mental, y otra persona. Es una cuestión de cantidad. Los mecanismos psíquicos son los mismos en todo ser humano, pero hay alguna exageración. La persona que se enferma es que algo está exagerado. Entonces, el psicoanálisis le va a ayudar a regular esas cantidades y a aprender a posicionarse de otra manera frente a los conflictos, ¿no? Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Estamos hablando, la vez pasada dije que hoy vamos a continuar con el tema de desarrollo psicosexual, en las diferentes etapas del desarrollo psicosexual y los cuadros clínicos relacionados con estas etapas. Hemos estado 2 lunes anteriores hablando de este tema porque es un tema muy amplio. El desarrollo psicosexual es amplio, hablamos de que hay un paso por diferentes zonas erógenas de nuestro cuerpo que desde que nacemos se tienen que ir erogenizando, ¿no? Se tienen que ir construyendo los agujeros del cuerpo. Es decir, que el niño cuando nace no es nada, es un cachorro animal que si no hay alguien que lo cuide se moriría, ¿no? No está preparado para nada. Entonces se tiene que construir todito, ¿no? Se tiene que hacer ese sujeto humano. Se tiene que producir, se tiene que construir. Y esa construcción se va a producir entre otros humanos. Si estuviera solo en el mundo nunca se humanizaría. Se va a humanizar porque nace en un mundo que ya está humanizado, en un mundo que ya está hecho. Cuando llega al mundo ya están las conferencias de psicoanálisis, ya está la escuela de psicoanálisis, ya está la facultad, ya está el hospital, bueno, ya están los papás, la mamá, ya están los hermanitos, ya está el colegio, ya está todo, ¿no? Llega un mundo que ya está hecho. Entonces eso hace que se humanice. Entonces, siempre la humanización va a ser entre otros, porque tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver, como hemos dicho, la sexualidad humana está tocada por el lenguaje. No hay nada en el humano que no esté tocado por el lenguaje. Hasta su animalidad está pervertida por el lenguaje. Hasta su especie, lo más animal del ser humano, que es la especie a la que pertenecemos. ¿Por qué es animal? Porque nos tenemos que reproducir por sexuación, como todas las especies. Somos una especie mortal. Entonces es esta reproducción la que garantiza que se mantenga la especie. Bueno, pues hasta eso, lo más animal, está tocado por la palabra en el ser humano, está pervertido por el lenguaje, ¿no? Un caballo y una yegua, en un momento de que están en el momento apropiado y adecuado para el coito, pues ya está, se encuentran y punto, la vaca y el toro, ¿no? Pero un hombre y una mujer ya no, están deseando, pero se van a ver una película, ella dice una frase o él dice una frase, tienen una discusión por celos y al final el encuentro sexual se retrasa 4 meses, ¿no? Bueno, pues eso le pasa a los humanos, a los otros animales no les pasa, pero a los humanos, como estamos atravesados, pervertidos por la palabra,
pues nos pasan ese tipo de cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Es la característica que otras ventajas nos da hablar, ¿no? Porque gracias al lenguaje el ser humano ha podido, o mejor dicho, para poder trabajar, para poder construir, para poder protegerse de las fuerzas de la naturaleza, para poder, ¿no?, aplicar el trabajo y modificar la naturaleza, el hombre humano habló, dicen algunas teorías, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos va a poner en conexión con otros seres humanos? El sujeto es psíquico y social al mismo tiempo. Si no es social, no es psíquico. Entonces esto también tiene mucho que ver con ese desarrollo psicosexual. Claro, no es que uno se desarrolle, que el desarrollo psicosexual sea algo independiente del mundo, aislado del mundo, para nada, ¿no? Es que el desarrollo psicosexual del sujeto va a tener que ver con eso, va a tener que ver con su acercamiento al mundo, con su acercamiento al otro, a que haya otros en su mundo, con su acercamiento también a que haya otros del otro sexo en su mundo, que descubra la diferencia sexual, que produzca la diferencia sexual. ¿Por qué es esto tan importante? Porque a la vez de ser un sujeto psíquico, es un sujeto de la especie, y la especie es mucho más grande que el sujeto, es decir, que se tiene que reproducir la especie, ¿no? Entonces eso va a ser, al ser humano es al único que le llega a través del lenguaje saber sobre su mortalidad, ¿no? Sabe que muere, entonces va a tener mucho que ver toda su problemática, y los cuadros clínicos que desarrolle o produzca van a tener que ver mucho con esa posición del sujeto psíquico frente a su deseo y frente a la mortalidad. ¿Por qué su deseo? Porque el deseo viene solamente quien es mortal desea, y quien es mortal goza de la vida. Los inmortales no gozan, los dioses no gozan, ¿no? Los dioses viven a todo placer, no gozan, ¿no? Para eso hay que mortalizarse, aceptarse mortal, ¿no? Para cuidarse la salud uno se tiene que saber mortal, ¿no? Que no es del orden del conocimiento, que ese saber se sabe por los comportamientos. Si tú conduces a 200 km/h en una carretera, eres un inmortal, ¿no? Vas por ahí como si no te pudieras estrellar, cuando lo más probablemente es que te estrelles. Si cruzas con los semáforos en rojo, cuando están en rojo para los peatones, eres un inmortal. No que seas un inmortal, porque viene un coche, te pilla y se acabó, pero vives como un inmortal, entonces no te cuidas, ¿no? Bueno, pero la mortalidad va a venir en ese proceso de constitución del psiquismo humano, porque obviamente el niño, cuando nace, el bebé, ustedes imagínense, nace al borde de la muerte, porque si la madre no lo cuida y no le da de mamar y no lo protege, ese niño muere. De hecho, la madre es aquella función que salva la vida al niño. Entonces, nace al borde de la muerte, pero no sabe que es mortal el niño todavía, no lo sabe, ¿no? Lo va a ir sabiendo. Entonces va a tener que ir entrando en ese mundo humanizado donde va a recibir ese saber a través del lenguaje, ¿no? La primera estructura donde cae el niño cuando nace es una estructura presimbólica, es la familia. La familia, que en realidad es una herencia de la especie, una herencia animal, ¿no? Hasta los animales se estructuran en familia para reproducir la especie. Pero claro, la familia humana asume el cuidado de la cría durante más tiempo que en el caso de otras especies. ¿Por qué? Porque también la cría humana nace al mundo, en comparación con otras especies, más incapaz, ¿no? No tiene desarrollada la termorregulación corporal, ni la visión, ni el sistema inmunológico, ni puede comer, ni puede caminar, ni siquiera puede respirar bien, va a necesitar de la madre, ¿no? Pero claro, el niño no sabe, todavía no sabe nada, no sabe nada, es una célula virgen, digamos, es como una superficie en la que todavía no ha impactado nada, su psiquismo, solo pulsión, hambre, sueño, ¿no?
Ya está, sus necesidades básicas, y la madre lo alimenta, lo cuida. Es decir, que en un momento están pegados la madre y el niño. No hay diferencia entre uno y otro, ¿no? El niño va a empezar a conocer el mundo, ese mundo que todavía no es ningún mundo, es la madre, que se va a tener que ir separando de ella poco a poco, pero a través de la boca primero, ¿no? La madre, el pezón, el pecho. Pero luego ya la boca se inaugura como agujero del goce y va a ir conociendo todo el mundo a través de la boca. Esa es su primera sexualidad, primera zona erógena que se inaugura en el cuerpo. En el cuerpo que todavía no es cuerpo. Hasta que no llega la fase del espejo, todavía no hay cuerpo, todavía no hay organización corporal, todavía no hay yo del niño, ¿no? Todavía no hay cuerpo, son agujeros que se van inaugurando. Después de la fase anal, dijimos, se inaugura el esfínter anal, el final del... Si la boca es el inicio del aparato digestivo, el ano es el final del aparato digestivo. Y ahí va a venir esa diferencia o ese control de interior, exterior, yo, no yo. Empieza ahí a hacerse esa producción, esa construcción. También hablábamos de determinadas características de la personalidad, como la tacañería, la obstinación, la limpieza, el orden. Tiene que ver todo con ese erotismo anal. Entonces va a ser una fuente erógena también. Hablamos también de la etapa fálica, esa etapa donde lo que prima es ese falo que la madre no tiene, pero que el niño le atribuye, es una atribución, el niño atribuye falo a todo, que coincide con que también empiezan a despertar sus órganos genitales, la erogenidad genital, pero que todavía no es una fase previa a la genital, todavía es una fase fálica donde lo que prima es ese falo y lo que se empiezan a dar cuenta es que hay unos que tienen y otros que no tienen, masculinos y masculinos castrados, pero todavía no hay femenino ahí. Después venía el periodo de latencia, donde se olvida toda la sexualidad infantil, se reprime toda la sexualidad infantil y después del periodo de latencia aparece la sexualidad adulta, la genitalidad, la metamorfosis de la pubertad. Ahí es donde digamos, los órganos genitales o toda la corriente pulsional, las corrientes pulsionales provenientes de la boca, del ano, del pene, ¿no? Se empiezan todas ellas a sintetizar, unir, digamos, y a dirigir a los genitales hacia el acto sexual, hacia la procreación. Ahí es donde ya están preparados, digamos, el macho y la hembra, el hombre y la mujer, para el coito y para la procreación. Ahí aparece lo femenino, ¿no? Ahí aparece la existencia de la vagina, ahí aparece la existencia de los espermatozoides, ¿no? Que cuando digo aparece quiero decir que para el sujeto psíquico aparece lo femenino. Hasta ese momento no había femenino, era masculino y masculino castrado, y la sexualidad de la mujer era masculina también, era clitoridiana. La sexualidad vaginal va a aparecer ahí a partir de la adolescencia, de la metamorfosis de la pubertad. Bueno, entonces, pero importante, que es psíquico y que es social, y que además estamos hablando de un desarrollo psicosexual, es porque en ese camino también de construcción de un hombre, de una mujer, de un sujeto psicosexual, también se va a dar el hallazgo del objeto. Al principio no había ni objeto, estaba pegado a la madre, no había otro. Pero en ese camino va a tener que ir separándose de la madre y encontrarse con otros diferentes a la madre, con otro primero, con el padre, y después con otros, ¿no? Porque hay mundo, hay otros. Hay otras madres, hay otros padres, hay otras mujeres, hay otros hombres. Es más, en cada uno hay un padre, una madre, un hombre y una mujer, ¿no? Pero eso va a venir desde que
aparece o adquiere o se posiciona frente a la ley de castración. La castración de la madre fálica, la castración del otro con mayúscula, que viene a ser la castración del lenguaje, ¿no? La aparición del deseo, del goce con el aparato de gozar, que es el aparato del lenguaje, del hablar. Bueno, eso es pero para eso es necesario, para que aparezca el pensamiento simbólico, que haya castración, ley de castración. Si uno sigue pegado a la mamá, a esa mamá fálica, a esa mamá que lo puede todo, no puede hablar, no puede utilizar el lenguaje con las posibilidades del lenguaje, las posibilidades humanas, ¿no? Del lenguaje, que es posibilidad de combinar cualquier palabra con cualquier palabra, ¿no? Hace síntoma, que al final el síntoma también es una metáfora, ¿no? Tiene una estructura lingüística. Por eso que el tratamiento psicoanalítico le pide al paciente que hable, que asocie libremente, que hable, usted hable libremente, no se preocupe por si lo que dice es una tontería o no tiene sentido o por el orden de lo que dice. Según se le va presentando, dígalo en voz alta, porque realmente no se trata del orden del significado de lo que dice, sino de los significantes. Es decir, la transformación que debe darse a nivel mental, digamos, para que ciertas problemáticas que está teniendo el sujeto en su día a día, ciertos conflictos, se resuelvan o se transformen en otra cosa, va a venir asociada de una modificación a nivel de significantes. La intervención psicoanalítica va a trabajar al nivel significante del lenguaje. Bueno, dicho todo esto, que era como que me faltaba un poco para cumplimentar todo lo que veníamos comentando en las conferencias anteriores, quiero responder algunas preguntas que habéis ido dejando tanto en el chat de Facebook como en el canal de YouTube, ¿no? Blanca Serra preguntaba, dice, ¿toda enfermedad es por una mala gestión psíquica o quedarse en el camino? Mi primera psicoanalista murió por cáncer de colon, dice Blanca. Bueno, toda enfermedad bien es por una mala... No, todo está sobredeterminado en el sujeto, también la manera de enfermarse. Hasta la manera de morir está sobredeterminada. No quiere decir que los psicoanalistas no se mueran, o no quiere decir que una persona que se psicoanalice no se vaya a morir, ¿no? La mortalidad no se cura, viene con nosotros, somos mortales, ¿no? Precisamente estamos diciendo que provenimos que somos una especie mortal y por eso nos reproducimos por sexuación. Entonces, claro, todo el mundo se muere, pero la manera en que te enfermas está sobredeterminada por lo inconsciente. Tiene una sobredeterminación inconsciente. La manera en que te vas a morir ya está sobredeterminada, digamos, ¿no? Es desde ahí que te pasan las cosas, es desde el futuro determina, que no es el pasado, no es lo que te pasó cuando eras niño lo que determina lo que te pasa ahora, no, es cómo vas a morir lo que determina lo que te pasa ahora. Entonces casi que en el análisis lo que vas a cambiar puedes cambiar en la manera en la que vas a morir, la puedes transformar, pero que te vas a morir, ¿no? Entonces, el psicoanálisis actúa a nivel de sobredeterminación. Es decir, todo lo que pasa en nuestras vidas, nuestro aparato psíquico, todo lo que pasa está sobredeterminado por lo inconsciente, comanda lo inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? Pues la relación que uno tiene con su deseo, con el lenguaje, con el ser hablante, con el ser mortal, con el ser humano, la relación que uno tiene con eso es lo que va a sobredeterminar cómo se enferma, cómo gestiona las cosas, ¿no? Pero está sobredeterminado. Entonces, el psicoanálisis, a diferencia de otras tendencias, ¿no?, actúa sobre esa determinación. Después decía María Esther Prodoliet,
¿El periodo de latencia es un fenómeno que se produce de forma natural o deviene por los límites que ponen los padres? El periodo de latencia es como los dientes de leche cuando se caen, ¿no? Digo que va a suceder, ¿no? Digamos que ese cambio o paso por las diferentes etapas son cosas que se van a producir por el hecho de vivir en sociedad, por el hecho de vivir en otros humanos, por el hecho de ser sujeto de la especie humana y vivir en un mundo ya hecho, ¿no? Se va a ir avanzando, se va a ir construyendo ese sujeto desde que adquiere la ley de castración, insisto, es cuando adquiere el lenguaje, ¿no? Justo ahí, cuando viene el periodo de latencia. Después del complejo de Edipo, en el estadio del espejo se forma el cuerpo, en el complejo de Edipo ya aparece el sujeto psíquico sobre ese cuerpo, se divide el sujeto, aparece el inconsciente y la conciencia, se separan, adquiere el lenguaje, ya tiene el lenguaje, ¿no? Y entra en el periodo de latencia. ¿Cómo? Esa separación, ese hacer inconsciente lo que antes no era ni consciente ni inconsciente, no era nada, no estaba dividido el sujeto todavía, era infantil. Ahí se divide y aparece inconsciente y conciencia. Las relaciones con los padres que han de ser reprimidas, la relación con la madre deviene inconsciente. Sigue pero en el inconsciente, ya no en la conciencia, ¿no? La conciencia queda prohibida. Y luego Enar pregunta, ¿los niños que comienzan a tener relaciones sexuales muy temprano o de manera muy activa y que continúan teniéndolas hasta la pubertad, también pasan por el periodo de latencia? Sí, también tienen un periodo de latencia. También tienen que olvidar la sexualidad infantil, ¿no? Y sí, en algún momento. Y lo que pasa es que se ha podido abreviar ese periodo de latencia. Podría ser una de las alteraciones de esa fase, ¿no? Uno de los cuadros clínicos. Haberse reducido ese periodo de latencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos con esta conferencia de hoy, esta charla, este encuentro. Cerramos este tema de los cuadros clínicos relacionados con las diferentes etapas del desarrollo psicosexual y continuamos, fíjense en el listado de temas para ver de qué vamos a hablar la próxima semana, que después en el vídeo aparecerá toda la lista. Y no se olviden dejar el tema del que quieren que vayamos hablando para confeccionar nuestro calendario de encuentros para las próximas semanas. Muchas gracias a todos. Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, a su servicio si quieren psicoanalizarse en www.virginiavaldominos.com. Muchas gracias. Continuamos la próxima.